¿Cómo lograr que una empresa que hacía casas para la clase baja de un país subdesarrollado y con una imagen desalentadora de crisis sea atractiva para Wall Street? Desde el modelo de negocio y nuestra cultura como mexicanos que los llevó a lo más alto del éxito empresarial hasta los fraccionamientos fantasma y los problemas de hoy en día. Esta es la historia de Casas Geo. El origen de Casas Geo se remonta a la década de los 70. A los 29 años, Luis Orbañanos, egresado de la carrera de arquitectura de la Ibero, fundaba una constructora, que como la mayoría de cualquier grupo de constructores, los contratos con Infonavit eran el pan de cada día, donde una orden de 100 o 1000 casitas podía hacerles el año aún en tiempos de crisis. Durante las 3 décadas siguientes, Casas Geo obtuvo decenas de premios, mantuvo crecimientos de doble dígito, recibió elogios de las casas de bolsa y fue reconocida como la desarrolladora de vivienda más grande de México y Latinoamérica. Gracias a esto y al gran equipo que formó Luis con dos personajes clave, Miguel Gómez Montt y Carlos García Vélez, Corporación Geo se convierte en la primera empresa de su tipo en salir a la Bolsa Mexicana de Valores en 1994. Aún con la crisis de ese mismo año en el país, Geo no paró de crecer y en 1996 reportó un crecimiento del 15%. El secreto de Geo para mantener este crecimiento y los primeros lugares del sector fue su capacidad para conseguir fuentes de financiamiento más accesibles que su competencia, quienes tenían que recurrir a la banca tradicional. Fiel a su innovación, Geo contrató como asesor al financiero australiano James Wolfenson, quien después se convertiría en el presidente del Banco Mundial. Para ese entonces, James tenía un despacho en Wall Street y aconsejó a Geo que liberara acciones para sus empleados. Con esto, para 1997, el 70% del personal se convirtió en accionista. Para el año 2005, Geo da un paso más allá con su salida al mercado europeo a través del índice Latibex. Los recursos que levantaron con sus salidas a bolsa y programas de acciones dieron un gran impulso al negocio de Geo, llevando a la empresa y a sus directivos a la cúspide del sector empresarial, siendo nombrados los reyes de la vivienda, y operaban como tal. Compraron un avión privado para recorrer el país en busca del próximo gran proyecto. Volaban a Nueva York, Madrid o Londres para reunirse con inversionistas globales a quienes no era difícil vender una compañía que batía récords en crecimiento, flujos y utilidades. Detrás de todo este éxito se ocultaba algo muy importante: levantar un gran capital, principalmente por las salidas a bolsa, implicaba un altísimo porcentaje de endeudamiento, un problema que Geo arrastraría hasta su muerte los siguientes años. Tener un gran equipo siempre es clave para el éxito de un negocio, y Orbañanos había logrado formar uno junto a Miguel Gómez Montt, personaje clave en la industria de la vivienda, tanto como desarrollador, fundador y presidente de diversos organismos como la Canadevi, Provivac e Hipotecaria Su Casita. Otra pieza clave de este equipo fue el arquitecto Carlos García Vélez, quien fuera el vicepresidente de diseño y arquitectura de la compañía, inventor de las famosas Casas Geo, que por su forma y estructura fueron un gran éxito en su momento. La ruptura con estos principales socios comenzó en marzo de 2006, cuando Luis Orbañanos anunció la llegada de Gilberto Pérez Alonso a la dirección de la compañía, con el objetivo de darle un nuevo rumbo, lo cual provocó pocos meses después la salida de ambos empresarios. Muchos creen que de no haber sucedido esto, Geo hubiera sorteado mucho mejor su crisis. El modelo de negocio de Casas Geo se enfocó en ser contratista de Infonavit, con el desarrollo de vivienda para la clase trabajadora de la población del país, que claro, representa a la mayoría, financiada en aportaciones pequeñas recaudadas principalmente por esta institución y el Fobiste. Los proyectos se llevaban a cabo en zonas alejadas de los centros urbanos y de trabajo. Las reservas de casas se encontraban ahora en las periferias de la ciudad, pues los desarrolladores optaron por un modelo de vivienda horizontal en reservas territoriales de bajo costo, reservas que por su lejanía en muchas ocasiones llegaban a no contar ni con los servicios básicos. Un punto clave en el éxito de Corporación Geo y otras desarrolladoras desde sus inicios, que no siempre es mencionado en los artículos de crítica hacia estas empresas, es la cultura de la población mexicana. Hablamos de una cultura patrimonialista impulsada por una política de vivienda relativamente joven, pues no hace mucho que el Estado asumió la responsabilidad de los trabajadores, con el compromiso de otorgar un patrimonio, posibilitando el acceso a una vivienda que fuera pagada con los años productivos, un esquema en el que un principio todos ganaban. Millones de familias vieron materializados sus sueños a través de la adquisición de una vivienda que pronto se volvería el núcleo del patrimonio familiar. Sumando a esto una realidad socioeconómica incierta, dio como resultado que las y los trabajadores mexicanos construyeran una cultura patrimonialista desde los años 70. Una cultura en la que vale más tener un título de propiedad y sentirse propietario de un bien inmueble sin importar su ubicación y lejanía del centro de trabajo, en lugar de rentar algo cerca de este.
Con un modelo de negocio exitoso, una cultura y una política de vivienda que fomenta su crecimiento, Casas Geo llegó a construir 655,000 casas, dando hogar a más de 2 millones de personas, lo que representaba más del 1% de la población mexicana. A pesar de todo esto, Geo avivará el fuego de un problema que venía arrastrando años atrás, la deuda, con una emisión de 2,000 millones de pesos en certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores en 2009. Para 2012, con la llegada de Peña Nieto, Geo recibe otro golpe fatal: la reforma en la política de vivienda que se enfoca en impulsar el desarrollo vertical dentro de las ciudades y cerca de los centros de trabajo, dejaba fuera de donde se tenía permitido construir a todas las reservas territoriales de Geo y similares, imposibilitando así el apoyo con subsidios y la capacidad de generar negocio y flujo de efectivo, por lo que en 2013 Geo se declara en moratoria e incapaz de pagar los intereses generados por su emisión de certificados en 2009. En este momento toma nota porque se vienen bastantes números. Ante su imposibilidad de pagar a sus acreedores y con el fin de encontrar protección de la justicia, Corporación Geo declara concurso mercantil en abril de 2014, con el fin de reestructurar una deuda de 29,000 millones de pesos. Esto representó detener la construcción de proyectos con el fin de financiar esta inversión, provocando retrasos en la entrega de casas y una pérdida neta en el año 2014 de 8,370 millones de pesos. Para salir de esto, se concretó un plan en conjunto con sus accionistas, en el que los acreedores capitalizarían a la empresa a cambio de acciones. La mayoría de estos estuvieron de acuerdo, entrando en su defensa, y como mayor acreedor Banorte Sólida y Capital Inmobiliario con una inyección de 3,500 millones de pesos. Por su parte, Sociedad Hipotecaria Federal e Infonavit otorgaron créditos por 123 y 350 millones de pesos. En todo este proceso, la deuda de Geo pasó de 29,000 millones a 4,100 millones de pesos. Con proyecciones positivas para los siguientes años, Geo se comprometió a mantener 77 proyectos entre 2016 y 2023, de los cuales 33 serían para pagar las deudas, enfocados en la rentabilidad y no en la producción en masa. Corporación Geo logró salir del concurso en el año 2015. Con el 91% de acciones a su favor, pasó prácticamente a manos de sus acreedores. El 9% restante se repartió a los accionistas fundadores, diluyendo así la participación de Luis Orbañanos a menos del 2%, dejándolo prácticamente fuera de la empresa que dirigió por más de 30 años. A pesar de la reestructura y dejando de lado las deudas, Geo tenía encima muchos problemas. El concurso mercantil provocó el paro de las construcciones, dejando proyectos inconclusos que por sí mismos ya venían siendo objeto de más problemas debido a la lejanía y falta de servicios básicos, la baja calidad en la construcción que cada vez más era evidente por maximizar las ganancias, y los problemas típicos dentro del rubro como los robos de materiales, la corrupción dentro y fuera de la misma. Con todo esto encima, Geo no pudo cumplir lo prometido. En 2016 apenas escrituró 2,500 casas, en 2017 se reportaba nuevamente con falta de liquidez y para 2018 solo 300 casas fueron entregadas. Acumuló cientos de demandas individuales y colectivas por la falta de entrega de las viviendas y mala calidad de los desarrollos. A todo esto se sumó Sólida Banorte, quien dio el último golpe a Corporación Geo. Levantó una demanda por impago a la cual no pudo responder ni tuvo la oportunidad de entrar nuevamente en un concurso mercantil. La mayoría de los accionistas votaron a favor de liquidar la empresa para beneficiar tanto accionistas como acreedores. Y para 2019, el juez Luis Ibarra Navarrete hace oficial la quiebra junto con la liquidación y disolución de la compañía. Y es así como la mayor desarrolladora de vivienda en México, orgullo de sexenios priistas y panistas, llegaba a su fin. A pesar del éxito de algunos proyectos, desde 2009 Geo edificó casas de muy baja calidad para enfocarse en la rentabilidad de estos y tratar de aligerar sus deudas. Casos como el Estado de México, Morelos sin drenaje ni agua, Chiapas donde el drenaje terminaba en el río Pacu, Tijuana con casas que no podían ni sostenerse de pie, etc. Una nota en 2019 de Francisco Carmona Oliveros calificó a Casas Geo, junto a otras como Carpín y Homex, como defraudadores de la buena fe y de los necesitados de una vivienda. Además de revelar que Casas Geo fue la empresa más protegida desde el sexenio de Vicente Fox. Aunado a esto, el Infonavit con sus deudas impagables, intereses que se han ganado de generación en generación, donde la deuda del padre es heredada a los hijos y los hijos a sus nietos, todo para pagar la misma vivienda. Casitas que costaban 370,000 pesos, las personas terminan pagando 3 millones en algunos casos, durante 15
o 20 años de su vida. El caso más reciente y ejemplo de esto es el de los habitantes de Geopinos en Veracruz Puerto. Es de este año, febrero de 2024, quienes salieron a manifestarse pues los están desalojando injustificadamente. Tienen un crédito desde hace 15 años que dejaron de pagar, ya que Geo quebró y no se les notificó quién compró la cartera vencida en la que entran sus hogares. Por lo tanto, no supieron a quién dirigirse para hacer los pagos. Ahora llegan distintas personas de diferentes bancos a cobrar, forzar las puertas de estos hogares e intentar desalojarlos. A una persona incluso ya le dio un paro cardíaco por esto. Imagina que entran a tu casa mientras te bañas para decirte que tienes que salirte sin justificación alguna. Y no es el único caso. Boca del Río, Medellín de Bravo, Jalapa y otros lugares del país, las personas han tenido que salir a manifestarse para exigir servicios públicos y básicos como agua potable, luz, drenaje, pavimentación, alumbrado público y seguridad. La empresa se creó bajo la intención de crear oportunidades de vivienda asequible y lo consiguió en muchos lugares, aunque también terminaron siendo una causa enorme de desempleo, pobreza, desigualdades y mucho más. Quiero saber tú qué opinas de este caso, déjalo en los comentarios y te invito a suscribirte si te ha gustado este tipo de contenido. Te invito a seguirme para que sigas aprendiendo más.